Esta historia ocurrió el verano antes de mi último año de universidad. Mi hermano pequeño, siempre interesado en cosas militares, había recibido unas gafas de visión nocturna por su cumpleaños y las había dejado en mi apartamento. Una noche estaba aburrida y decidí ir a probar las gafas en una zona de senderismo cercana. Mirando atrás, me di cuenta que fue una idea un poco estúpida, ya que estaba sola, pero era joven e ingenua, y me emocioné mucho con la posibilidad de ver ciervos y otros animales del bosque en su hábitat natural por la noche. Estaba muy familiarizada con estos bosques. Mi mejor amigo y yo habíamos hecho senderismo allí justo la noche anterior y nunca nos habíamos encontrado a nadie más. La zona en la que vivo es mayoritariamente rural y bastante segura, así que no pensé que habría ningún problema. Aparqué en la entrada en una pequeña zona de aparcamiento muy poco iluminada e ignoré el cartel que decía que el parque cerraba a las 10. Entré en el bosque con las gafas de visión nocturna en la mano. Era media luna esa noche, y esa era la única luz que se filtraba a través de los árboles. Estaba bastante oscuro y no quería ponerme las gafas hasta encontrar un lugar donde sentarme, así que me alumbré con la linterna del móvil. En un par de ocasiones me pareció escuchar el crujir de hojas en el bosque a una distancia no muy lejana, pero lo vi como algo normal al pensar que podía ser algún animal, con suerte el ciervo que tenía esperanza de ver. Después de caminar una buena distancia, encontré un tronco caído para sentarme y ponerme las gafas. No sé si alguna vez has usado gafas de visión nocturna, pero el efecto es impresionante. Pueden convertir una oscuridad casi total en brillante como el día. Todo aparece en tonos verdes, pero bastante brillantes y nítidos. Por un tiempo me divertí mucho mirando alrededor. Vi algunas ardillas que jugaban en las hojas cercanas y una gran lechuza que parpadeaba sus ojos desde una rama de un árbol. Sin embargo, no había ciervos y comencé a pensar que tal vez no se acercarían a mí donde estaba sentada, aunque estuviera en la oscuridad. Así que decidí buscar un lugar donde pudiera estar un poco más escondida. Me adentré un poco más en el bosque y finalmente encontré un árbol muy grande perfecto para trepar. Siempre me ha gustado trepar a los árboles, así que no fue para nada difícil subirme unas cuantas ramas hasta que estaba a una buena altura. Después de aproximadamente 10 minutos allí sentada, vi algo que se movía entre los árboles. Pensando que podía ser el ciervo que había estado esperando, me giré, y lo que vi no era lo que esperaba. Vi a un hombre, vestido de pies a cabeza con ropa de color oscuro, abriéndose paso sigilosamente por el bosque. Venía de la misma dirección que yo había venido, y claramente estaba tratando de permanecer oculto, moviéndose de árbol en árbol y mirando a su alrededor cuidadosamente antes de continuar. Parecía que estaba buscando a alguien. Me llevó unos momentos darme cuenta de que llevaba algo, y cuando vi lo que era se me erizaron los pelos de la nuca. Tenía un cuchillo, uno grande, y lo estaba agarrando como si esperara usarlo en cualquier momento. No era temporada de caza, y además esto era una reserva natural, donde estaba prohibida la caza de cualquier tipo. De todos modos, el tipo estaba solo, y no vestido como un cazador. No había ciervos a la vista, y muy pocos cazadores matan a sus presas con cuchillos. De repente, fui terriblemente consciente de mi situación. Una mujer joven, sola, desarmada, en medio del bosque por la noche. Esto era en los años 90, así que nadie tenía teléfonos móviles, e incluso si hubiera tenido uno, no me habría atrevido a usarlo por llamar la atención. No entendía cómo el hombre era capaz de ver tan bien en la oscuridad. Supongo que sus ojos estaban adaptados. Estaba aterrorizada de que levantara la vista y me viera. Me senté allí, muerta de miedo de moverme o respirar y hacer algún tipo de ruido. Lo observé mientras continuaba con su proceso metódico y sigiloso de escanear el bosque en busca de quien fuera o lo que estuviera buscando. Escaneé a mi alrededor, pero no pude ver a nadie más, incluso desde mi punto de vista elevado, y entonces me di cuenta de que me estaba buscando a mí. Recordé los ruidos que había escuchado en el bosque cuando llegué por primera vez, y luego pensé más atrás y recordé otra cosa. Un coche blanco que me había seguido demasiado de cerca durante todo el trayecto hacia el bosque. Me di cuenta de que alguien me seguía de cerca, pero cuando entré al área de aparcamiento de la reserva natural, el coche blanco me pasó y siguió su camino, y no pensé nada más. Ahora me preguntaba, horrorizada, si este era el conductor de ese coche, si había dado la vuelta y visto mi coche aparcado solo en el aparcamiento y hubiera decidido ir a buscarme.
Me quedé allí sentada, paralizada por el miedo, y observé al hombre durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fue una media hora más o menos. Hubo un momento de infarto cuando se detuvo justo debajo de mi árbol, y estaba segura de que iba a mirar hacia arriba y iba a encontrarme, pero no lo hizo. Después de un tiempo, pareció darse por vencido con el plan que tenía en mente y lo escuché decir: «Mierda». Después comenzó a regresar en la dirección en la que había venido, la dirección del área del aparcamiento. Me quedé en el árbol, empapada de sudor y llorando, hasta que salió el sol unas horas después. Luego bajé y, todavía aterrorizada, agarrando el spray de pimienta de mi llavero, me dirigí lo más rápido que pude al aparcamiento. El hombre había estado allí. Mi parabrisas estaba roto con una piedra y alguien había raspado todos los costados del coche con algo afilado, presumiblemente un cuchillo. Gracias a Dios por las gafas de visión nocturna que me permitieron verlo antes de que él pudiera verme a mí, y gracias a Dios por los árboles grandes con ramas fuertes. Cuando llegué a casa llamé a la policía y 2 policías muy amables vinieron a mi apartamento y tomaron mi declaración, pero desafortunadamente nunca más supe del tema. Lo siento si esta historia se hace un poco larga. Necesito contar lo que me pasó y escribirlo resulta bastante terapéutico. He vivido la mayor parte de mi vida en una campiña del Valle de Ontario. La verdad es que no suena mucho para una niña adolescente de 18 años, pero para mí es el único lugar al que puedo llamar hogar. Y puedo asegurar que conozco todo el área de arriba abajo, tan extensa como es. Las aventuras a través de los largos y serpenteantes caminos, pastos y bosques que forman parte del esqueleto de mi pueblo eran una aventura común en mi infancia. Cuando era niña, tenía la costumbre de ir con mi bicicleta muy lejos con la esperanza de encontrar nuevos lugares, y a veces mi padre o los padres de alguno de mis amigos metían nuestras bicicletas en sus camionetas y nos llevaban a una carretera secundaria y nos dejaban que exploráramos durante horas. Así fue como muchos de nosotros descubrimos por primera vez que en uno de estos caminos de grava rodeados de bosques había una vieja choza desgastada, ubicada a unos 20 metros del camino. Honestamente, nunca pensé nada al respecto, excepto por el hecho de que era espeluznante. No tenía ventanas para ver el interior, y nunca me acerqué, pero una de mis amigas me dijo que su hermana mayor había intentado entrar y que la puerta siempre estaba cerrada. De todos modos, todos teníamos mejores cosas por las que sentir curiosidad en ese momento, así que rápidamente seguí adelante y se convirtió en nada más que una anécdota. Honestamente, lo había olvidado por completo durante algunos años, hasta el martes pasado. Regresaba a casa de una de mis clases muy tardías en la universidad, y generalmente tomo las carreteras secundarias que exploraba cuando era niña, ya que son más sencillas y casi nunca tienen ningún tipo de tráfico. Mientras conducía por el camino de grava que serpenteaba a lo largo del campo y que finalmente me llevaría a la siguiente calle en la que tenía que girar, noté un leve destello que venía de entre los árboles más adelante, tal vez a unos 100 metros de mi coche. ¿Una linterna?, pensé. Pero cuando mi coche se acercó me di cuenta de lo que realmente estaba viendo. La luz dentro de la choza estaba encendida. Debo mencionar ahora que en los 13 años que he pasado viviendo en esta área, nunca he visto la puerta abierta y nunca he visto una luz dentro de esa choza. Jamás, ni una sola vez. Debo de haber pasado por esa zona unas 100 veces en mi vida, pero esta fue la primera vez que vi alguna señal de la presencia de una persona. Eso, junto con el hecho de que eran las 10 de la noche y afuera estaba completamente oscuro aparte de los faros de mi coche, y el tenue brillo incandescente que iluminaba el marco de la puerta más adelante, inmediatamente me llenó de lo que solo puedo describir como una extraña sensación de pavor. Sería difícil para la mayoría de las personas no sentirse perturbadas de inmediato por algo así, y yo soy alguien que se asusta fácilmente. Afortunadamente, mientras mi coche se acercaba al semáforo, tuve tanta curiosidad que, a pesar de la sensación de mi estómago, disminuí la velocidad cuando estaba a punto de pasar, con la esperanza de poder ver lo que estaba pasando dentro. Y esta es probablemente la única razón
por la que me percaté de la forma oscura que salió de la maleza al costado de la carretera. No iba muy rápido en ese punto, pero aún así pisé los frenos con bastante fuerza alarmada, por lo que mi coche se detuvo con un crujido de la grava. En ese momento estaba muy confundida y asustada. ¿Qué ha sido eso? ¿Acaso casi golpeó a un ciervo? Estando en medio del campo, un ciervo habría sido la suposición más probable y razonable. Pero con los faros de luz de mi coche pude ver lo que me había detenido. Un anciano, muy alto, muy larguirucho, con cabello gris desaliñado. De inmediato tuve la impresión de que este hombre era muy pobre. Parecía sucio y descuidado y su ropa colgaba de él. Sin embargo, generalmente estoy acostumbrada a ver personas que no son tan acomodadas en mi ciudad, y no me gusta juzgar a las personas de inmediato en función de este tipo de cosas, por lo que estaba extremadamente inquieta sobre qué diablos estaba haciendo este tipo aquí, y por qué había salido frente a mi coche. Mientras estaba sentada allí confundida, el anciano se acercó a mi ventana y golpeó el cristal. Empecé a recordar las conversaciones de "no hables con extraños" de mis padres cuando era niña, a pesar de lo antiguas que eran esas conversaciones. Pero aún así bajé la ventanilla un poco, solo lo suficiente para que alguien pueda escucharme y que yo les escuche a ellos. Inmediatamente tuve que decir lo que estaba pensando. ¿Qué estás haciendo aquí?, yo le pregunté. En mi visión periférica todavía podía ver la luz de la choza, pero en mi mente no lo relacioné. Mirando atrás, sé que fue estúpido por mi parte, porque debería haber hecho la conexión de inmediato, pero todavía estaba un poco conmocionada por el hecho de que podría haber atropellado a este tipo si no hubiera podido detenerme a tiempo. Después de una pequeña pausa, el hombre comenzó a hablarme. Tenía una voz gruesa y ronca y hablaba muy despacio. Mi camioneta está rota, él explicó. No tuve que mirar a mi alrededor para darme cuenta que no había ninguna camioneta al costado de la carretera, pero lo hice de todos modos, girando la cabeza para confirmar lo que ya sabía. Definitivamente no había ninguna camioneta. ¿Estaría entre los árboles o algo así? Por lo que podía recordar y ver, no había suficiente espacio en ninguna parte para que pasara una camioneta. ¿De qué estaba hablando este hombre entonces? Mientras miraba, podía sentir cómo el hombre me miraba fijamente, y cuando me volví todavía estaba inclinado para mirarme por la ventana. ¿Dónde? No lo veo, pregunté. Definitivamente ya desconfiaba de este tipo. Al principio no respondió y mis nervios empeoraban por momentos. Entonces respondió: está justo al final de la carretera, dijo girando solo para señalar con su dedo en esa dirección general. Las luces de mi coche no son exactamente las mejores, pero aún así podía ver lo suficientemente lejos como para saber que no había ninguna camioneta en esa dirección. Mientras miraba hacia adelante, él continuó: te mostraré dónde si vienes. En este punto realmente no tenía idea de lo que este anciano pensaba que yo podía hacer para ayudar. Soy una chica de 18 años, muy pequeña. No parezco exactamente el tipo de persona que sabe mucho sobre coches o cómo arreglarlos. Pero estaba cansada después de un largo día en la universidad, así que no estaba en mi mejor momento. Y por alguna razón, una parte de mí se sentía culpable por dejarlo solo si su camioneta realmente estaba rota. Está bien, dije, y alcancé mi palanca de cambios para comenzar a conducir lentamente por la carretera. Pero tan pronto como vio mi mano, el hombre negó con la cabeza. Solo camina, no es demasiado lejos. ¿Cómo diablos iba a ver algo en la oscuridad si salía de mi coche, cuando la única luz eran los faros de mi coche? No había nada de malo en conducir a donde quiera que él intentara llevarme. Cuanto más hablaba el tipo, más nerviosa me ponía, y más banderas rojas empezaban a aparecer en mi mente. No podía ver un coche por ninguna parte, y este total extraño quería que saliera del mío y lo siguiera en la oscuridad en esta carretera en medio de la nada. Admito que soy un poco ingenua, pero definitivamente no soy tan tonta. Le dije que lo sentía, pero prefería conducir hasta allí. Pude ver su ceño fruncido, y parecía un poco agitado. Él insistió: tu coche no cabe entre los árboles de todos modos. ¿Entonces su camioneta se estrelló? ¿Por qué a los árboles si íbamos camino arriba? Recordé lo que había estado pensando un minuto antes acerca de que no había suficiente espacio, y le pregunté: entonces, ¿cómo llegó tu camioneta a los árboles? La única explicación lógica habría sido que su camioneta se había salido de la carretera. Pero incluso si ese fuera el caso, realmente no había nada en absoluto que pudiera haber hecho para ayudarlo a arreglar su coche o sacarlo de nuevo.
Realmente no tenía ningún sentido pedirme que lo acompañara y lo ayudara. Toda la situación comenzaba a asustarme mucho. Hubo una pausa tan larga tras mi pregunta que comencé a pensar que no me había escuchado, así que volví a preguntar. Todavía no hay respuesta inmediata. Cuando finalmente respondió, me estaba mirando directamente a los ojos. Creo que voy a tener pesadillas al respecto durante mucho tiempo. Fue tan repentino y la forma en que lo dijo fue tan increíble. Dijo, no pareces lo suficientemente mayor para conducir. Escucho muchos comentarios como este, ya que parezco más joven de lo que soy por mi tamaño. Normalmente alguien diría esto con una sonrisa o algo así para indicar que, de hecho, debe tomarse como una broma, pero la cara del tipo no cambió ni un poco. Seguía mirándome con una expresión completamente fría. La pura inadecuación de tal comentario en ese tipo de situación inmediatamente hizo que mi corazón se acelerara, y todo lo que pude pensar fue, ¿qué quiere este tipo de mí? Empecé a buscar ansiosamente mi teléfono en mi bolsillo, balbuceando de una manera que probablemente hizo evidente lo nerviosa que estaba. Dije, está bien, puedo llamar a alguien para que venga a ayudarte, realmente no hay nada que yo pueda hacer. En ese momento se me ocurrió preguntarme, ¿este hombre no tiene móvil propio o qué? Sé que no todas las personas mayores no tienen uno, pero aún así. Luego recordé, con un repentino arrebato de miedo, la choza con la luz encendida. Todavía podía ver la luz que provenía de ella justo delante de los árboles, y mi cerebro finalmente sumó 2 y 2. El anciano ni siquiera lo había mencionado en absoluto. Era como si ni siquiera estuviera allí para él, y definitivamente no había nadie ahí fuera que pudiera haber encendido la luz, excepto el tipo que estaba parado afuera de mi coche en ese momento. Entonces, ¿qué estaba haciendo él aquí en esa choza que había estado cerrada durante tantos años? Definitivamente no había ninguna camioneta por aquí. Él me quería fuera de mi coche por otra razón. Creo que tal vez el anciano debía haber visto en mi rostro que estaba asustada y a punto de salir de allí. En lugar de cualquier palabra, sin previo aviso, su rostro se contorsionó de rabia y agitó su puño, golpeando mi ventana con la fuerza suficiente para hacerla temblar. Sus ojos estaban muy abiertos y se veía furioso y completamente loco. A pesar de que estaba entrando en pánico más que nunca en mi vida, y estaba segura de que estaba a punto de romper la ventana si lo intentaba de nuevo, grité, tiré mi teléfono al suelo, cambié de marcha y pisé el acelerador. Me lancé por la carretera y cuando miré por el espejo retrovisor vi que su forma oscura se giraba y se volvía hacia los árboles, directamente hacia la luz de la choza. No disminuí la velocidad en absoluto, hasta que estuve casi en casa y absolutamente segura de que no había manera de que me hubiera seguido. Cuando llegué a casa esa noche rompí a llorar contándole la historia a mi madre. Mis padres llamaron a todo el mundo para preguntar si alguien conocía al anciano o si sabían quién era el dueño de esa choza. En un pueblo como el nuestro, casi todos se conocen, pero nadie tenía ni idea de quién era. Uno de los amigos de nuestra familia incluso juró que estaba seguro de que estaba abandonada desde hace al menos 4 años, y como la mayoría de la gente no suele tomar esa carretera, nadie nunca ha visto la luz encendida o la puerta abierta. He estado tomando una ruta diferente a casa desde la universidad desde entonces, y realmente no creo que nunca quiera volver por esa carretera. Mi nombre es Jennifer y vivo en Estados Unidos, y esto sucedió en 1985, cuando tenía 17 años. Yo era la más joven de mi clase en graduarse, y todo el verano había estado buscando universidades a las que poder ir en mi estado. Esto fue hace tanto tiempo que no había internet, y si querías ir a la universidad fuera del estado y no tenías toneladas de dinero o conexiones, tendrías que hacer un viaje. Nací en Seattle, pero en ese momento mi familia vivía en Mount Shasta, que es un pequeño pueblo en el norte de California. No pude asistir a la universidad al mismo tiempo que el resto de mis amigos, porque terminé teniendo que quedarme en casa para cuidar de mi madre, que fue diagnosticada con cáncer en verano, y mi padre tuvo que buscar un segundo trabajo para poder pagar todas las facturas. Así que cuidé a mi madre durante 1 año mientras mi padre trabajaba. Desgraciadamente, el cáncer estaba tan extendido cuando lo detectaron que falleció en otoño.
Después de que mi madre falleciera, mi padre se aseguró de que comenzara la universidad lo antes posible. Sabía que quería ir a la escuela en Seattle, porque quería vivir en una gran ciudad. Mi padre básicamente me dio $500 y las llaves de su vieja camioneta Chevrolet de 1982 y me dijo que me fuera, y que cuando llegara allí me enviaría dinero para alquilar un apartamento para poder abrirme camino en la ciudad antes de que comenzaran las clases. No quería ningún obstáculo en mi camino cuando se trataba de mis estudios, porque se sentía culpable por haberme mantenido en casa cuidando de mi madre porque él no podía. Así que a mediados de otoño me dirigí con la camioneta de mi padre al norte de Seattle. Es un viaje directo desde Mount Shasta hasta Seattle por la carretera interestatal número 5. Debería haber sido un viaje fácil, pero aproximadamente a la mitad de Oregón la camioneta se estropeó. Una manguera de refrigerante tuvo una fuga y no pude repararla al costado de la carretera. Así que terminé caminando por el lateral de la carretera interestatal hacia el norte en dirección al próximo pueblo. Acababa de pasar un pequeño pueblo llamado Green, y el mapa decía que estaba justo al sur de un pueblo de tamaño mediano llamado Roseburg. Roseburg estaba más lejos, pero era más probable encontrar allí un taller de coches donde me pudieran ayudar, así que comencé a caminar en esa dirección. Hacía frío esa noche, y la sensación térmica me atravesaba el abrigo. Decidí que sería mejor hacer autostop hacia Roseburg, ya que estaba oscureciendo rápidamente. Pensé que no me costaría que alguien parara, pero al final no paró nadie. Seguí caminando hacia el norte y sacando el pulgar cada vez que un coche se acercaba. Fue horas más tarde cuando uno finalmente se detuvo. Era un gran camión de 18 ruedas que no tenía acoplado un remolque. Se detuvo frente a mí a un lado de la carretera y tocó la bocina. Corrí hacia el camión agradecida de que finalmente pudiera salir del viento y del frío. Cuando abrí la puerta del lado del pasajero del camión, vi a un hombre de apariencia muy amigable al volante. Sonrió y dijo: «Venga, entra», mientras me subía al asiento del pasajero. Me dijo que su nombre era Rick y yo me presenté también. Me preguntó a dónde me dirigía y le dije que necesitaba llegar a Roseburg para que una grúa recogiera mi coche que me había dejado tirada unas millas más atrás. Me dijo que había estado en Roseburg muchas veces en sus rutas y que no había ningún taller de reparación o compañía de grúas abiertas tan tarde por la noche. Me dijo que me dejaría en un motel para que pudiera pasar la noche y ya a la mañana siguiente una grúa podría recoger mi coche. Le agradecí sus consejos, realmente parecía amable y atento. Según él, no estábamos lejos de Roseburg, lo cual tenía sentido porque ahora podíamos comenzar a ver signos de la civilización entre los árboles al costado de la interestatal. Charlamos mientras él conducía el resto del camino. Hablamos del clima frío, de eventos actuales e incluso deportes. En algún momento de la conversación me dijo que yo era muy bonita. Me tomó por sorpresa, pero no lo dijo de una manera espeluznante, así que simplemente le agradecí y continué hablando de deportes. No dijo nada después de eso, solo me dejó hablar. ¿Conoces esa sensación que tienes cuando te das cuenta de que has estado hablando una y otra vez sobre algo y la otra persona no ha dicho ni una palabra durante varios minutos? Bueno, pues tuve esa sensación porque no había dicho ni una palabra desde que me dijo que era bonita. Paré de hablar y me disculpé por ser tan habladora. Me miró y sonrió y dijo que estaba bien, que le gustaba escuchar mi bonita voz. Esta vez sí lo dijo de una manera espeluznante. Me quedé callada con la esperanza de que me empezara a hablar y conversáramos algo más. En cambio, no dijimos ni una palabra. Él miraba hacia adelante y yo simplemente me senté allí. Comencé a mirar a mi alrededor y terminé mirando en la parte de atrás de nuestros asientos. Lo que vi me desconcertó. En la parte de atrás había una manta marrón grande, algo de ropa que estoy seguro que estaba sucia y algunos zapatos. Lo que me desconcertó fue que no era todo ropa suya. Había 2 pares de zapatos que eran obviamente zapatos de niña, y parte de la ropa era también ropa de niña. Algo que esperarías que usara una niña de 10 años. Rick se giró y me vio mirando y se rió. Me dijo que su hija los había dejado ahí después de haberlo acompañado en una ruta la semana pasada. Me dijo que no tenía tiempo suficiente para pasar tiempo con ella, así que la había llevado en una ruta suya para pasar tiempo juntos. Le pregunté cuántos años tenía. Hizo una pausa por un segundo y luego me dijo que tenía 13 años. Eso me hizo sospechar,
porque no solo dudó antes de responder, sino que he trabajado en una zapatería y sé que esos zapatos deben pertenecer a una chica mucho más joven, tanto por el tamaño como por el estilo. Tampoco parecía el tipo de ropa o zapatos que harías que una niña pequeña trajera en un viaje como este. Fue raro, pero no aterrador. Además, habiendo trabajado antes en una zapatería, estaba casi segura de que esos zapatos eran de 2 tamaños diferentes. Le dije que los zapatos eran preciosos y me eché hacia atrás y agarré uno de ellos, y era evidente que tenían que ser de diferentes tamaños, y de ninguna manera una niña pequeña usa 2 tamaños totalmente diferentes. Aún así, no estaba todavía asustada. Solo pensé que no estaba siendo totalmente honesto, y no me importó. Devolví el zapato a su sitio, y cuando me di la vuelta vi la mirada en su rostro. Parecía medio preocupado, medio enfadado. Inmediatamente me disculpé por tocar sus cosas, y dijo que estaba bien, aunque se le veía enfadado. Para entonces, acabábamos de entrar en Roseburg. Seguimos conduciendo por la ciudad, y me dijo que conocía un buen motel en el otro extremo de la ciudad y que me dejaría allí. Me preguntó que qué había traído conmigo en la mochila. Parecía una pregunta inocente, pero salió como si estuviera realmente interesado en lo que llevaba encima conmigo, no simplemente si había traído o no ropa y un cepillo de dientes. Le dije que tenía suficiente, pero no le dije nada específico sobre el contenido de mi mochila. No tenía ningún tipo de arma, solo unos calcetines, maquillaje y mi cartera. Terminamos pasando por un taller de coches al costado de la carretera, y él lo señaló y me dijo que ese era el lugar al que debía ir por la mañana para conseguir una grúa. Le dije que no lo había visto bien y le pregunté cuál era el nombre de la tienda. Respondió simplemente diciéndome que estaba directamente al sur de la interestatal y que no tenía pérdida. En ese momento comencé a preocuparme un poco. No me sentía amenazada por Rick, pero algo me olía mal. Mientras seguíamos conduciendo, noté que ahora estábamos llegando al extremo norte de Roseburg y que pronto dejaríamos atrás la ciudad. Le pregunté que dónde quedaba el motel y me dijo que estaba justo al norte de la ciudad. Le dije que estaba un poco lejos del taller de coches y le pregunté si había algún lugar más cerca para quedarme. Él no respondió. Ahora sí estaba preocupada. Cogí mi mochila y la puse en mi regazo. Me miró y me preguntó si estaba bien. Lo miré, le sonreí y le dije que estaba bien, solo que tenía frío. Mientras seguíamos conduciendo, nos encontramos con varias señales de carretera mostrando la próxima parada de descanso. Según esas señales, el siguiente motel estaba a 20 millas. Entonces supe que las intenciones de Rick no eran llevarme a un motel. No sabía lo que quería, pero no quería que sucediera. Miré lentamente a Rick y, por suerte, él no había visto el cartel porque estaba ocupado encendiéndose un cigarrillo. Empecé a mirar frenéticamente por la ventana para ver si había algún lugar en el que pudiera hacer una excusa para detenerme. Tal vez podría pedir parar en una gasolinera para beber algo y luego salir corriendo, pero no había nada abierto. Lo miré y le pregunté si podía parar el camión para dejarme orinar al costado de la carretera. Se sacó el cigarrillo de encendido de la boca, me miró y preguntó: ¿Tienes que mear? Y yo le asentí con la cabeza. Pues mea entonces, Jenny, me dijo. Me gusta el olor. Y sonrió. Sentí un escalofrío por la espalda al oír eso. Fingí reírme y él frunció el ceño. No te rías de mí, Jenny, me dijo. Inmediatamente dejé de fingir y también lo hizo Rick. Se dio cuenta de que estaba asustada y solo me dio esa mirada como si me fuera a pegar. Le pregunté a dónde íbamos y me dijo que no me preocupara por eso. En ese punto podía ver el final del pueblo de Roseburg. No había más luces después de eso, solo bosque. Inmediatamente escuché la voz de mi padre en mi cabeza diciéndome que corriera, que no me preocupara por hacerme daño. Abrí la puerta y traté de saltar. El camión debía de ir a unos 50 km por hora, y cuando me dirigí hacia la puerta abierta, Rick agarró mi mochila. Escuché la voz de mi padre otra vez diciéndome que corriera y traté de quitarle mi mochila a Rick, pero su agarre era demasiado fuerte. Me di por vencida y simplemente salté de la cabina hacia afuera. El impacto me dejó sin aliento y rodé por la hierba hasta que me detuve. Tan rápido como pude me senté a pesar del dolor agudo en mi espalda y vi el camión de Rick acelerando en su salida de la ciudad. Él no se detuvo. Me levanté y regresé cojeando a la ciudad. Corrí hasta la primera casa que vi y llamé a la puerta. Un anciano abrió la puerta e inmediatamente se preocupó por mí.
Le rogué que llamara a la policía y cuando vio los rasguños en mi cara y las manchas en mi ropa abrió la puerta y me dejó entrar. Me sentó en el sofá mientras corría hacia el teléfono. Su esposa bajó y me encontró en el sofá llorando, y él al teléfono diciéndole al sheriff local que viniera a la casa. Me trajo un vaso de agua y una manta, ambos fueron muy amables conmigo. El sheriff llegó y aproximadamente a la mitad de mi historia se dio cuenta de que no era una adolescente histérica borracha y que había algo de verdad en la historia que le estaba contando. Llamó a 2 agentes y los hizo patrullar hacia el norte por la interestatal en busca de un gran camión rojo con 18 ruedas. Incluso llamó al siguiente pueblo al norte y les pidió que enviaran una patrulla al sur. No encontraron ningún camión en la carretera, pero asumieron que probablemente también atravesara la ciudad a toda velocidad antes de que pudieran enviar una patrulla. La agradable pareja de ancianos que me había dejado entrar terminó dejándome quedarme con ellos y el sheriff mantuvo a un agente fuera de la casa toda la noche. Al día siguiente me llevaron a la comisaría para hacer una denuncia oficial y mirar algunas fotos de camiones de 18 ruedas para poder elegir el color y el modelo exactos. Me llevó al taller de reparación que resultó ser el mismo que Rick me señaló. Hizo que remolcaran mi camioneta y el departamento del sheriff lo pagó todo. Pusieron en marcha la camioneta de mi padre en un abrir y cerrar de ojos y el sheriff me pidió que me quedara en la ciudad unas noches más. Estaba totalmente de acuerdo con eso porque no quería volver a encontrarme a Rick en el camino. Me quedé en la casa de la pareja de ancianos 3 noches más y pasé mis días con el sheriff mientras patrullábamos la interestatal y llamábamos a los pueblos cercanos para preguntar si habían detenido a algún camionero que coincidiera con mi descripción. Me mantuve en contacto con el sheriff y la pareja de ancianos que me ayudaron. La pareja de ancianos falleció aproximadamente 1 año y medio después. Fui a sus funerales y hablé con sus hijos que tenían más o menos la edad de mi padre en ese momento y les conté todo lo que sus padres habían hecho por mí. El sheriff me llamaba de vez en cuando y me preguntaba si podía enviarme algunas fotos. Parecía que cada pocos meses arrestaba a un camionero que tenía un semirremolque rojo o un vehículo similar y quería ver si lo reconocía. El sheriff me dijo que probablemente Rick no frecuentara esa ruta tanto como decía. Lo más probable es que Rick fuera un loco asesino en serie o al menos un secuestrador de niños y un depredador sexual. Pero viajaba por todo Estados Unidos y no hay manera de saber dónde está ahora.